En esta oportunidad les vamos a comentar sobre el tipo de cartas que conviene usar para las tiradas de cartomancia en cualquiera de sus versiones. Hay que tener en cuenta que el mundo de los adivinos es un mundo complejo donde hay un alto grado de competencia, y van a escuchar ustedes que la mayoría de los adivinos tratan de defender su modo de tirar y como si fuera el único. Nosotros venimos desarrollando cursos aproximadamente desde el año 80 y hemos tenido la oportunidad de entrenar a un número importante de cartománticos, de los cuales muchos están en actividad profesional. Entonces es necesario desandar un poco la tradición y los comentarios que hay sobre el tipo de cartas como para poder introducir al estudiante en el aprendizaje. Todos nosotros empezamos de alguna manera, con algún tipo de carta. Toda la gente que se dedica a la cartomancia o al tarot en algún momento se inició y en algún momento era Nobel. Y posteriormente fue tomando cursos, fue haciendo experiencia, fue mejorando su elemento de adivinación y desembocó en uno determinado. Personalmente les comento que uso cartas de tarot marsellés, porque las cartas de tarot marsellés tienen un tipo de simbología que no se encuentra en otras cartas. La cuestión de estas cartas de tipo marsellés es que tiene un número alto de láminas para el que recién se inicia. Tiene 78 láminas, de las cuales hay 22 que se las conoce como arcanos mayores. La memorización y entrar en contacto con este tipo de cartas puede demandar un tiempo importante. Entonces, la persona que se introduce en estas actividades a veces no tolera la cantidad de meses y de horas de estudio como para incorporarse directamente en las tiradas de tarot marsellés. Tal como les he comentado en otras oportunidades, la cartomancia es el arte de la adivinación utilizando cartas. ¿Qué cartas? Cualquier tipo de carta. O sea, puede ser cartas de tipo españolas de 48 láminas, pueden ser cualquiera de las variedades de cartas de tarot, puede ser inclusive cartas de juego de mesa como las cartas de póker. O sea, cualquier tipo de lámina es útil para la persona avezada. Posteriormente, el cartomántico o el tarotista se inclina por una de ellas y lo común es que tenga un mazo con un cual trabaja. Estos mazos que ustedes ven acá sobre la mesa son mazos que utilizo únicamente para la enseñanza, no son los que trabajo. Nosotros tenemos un respeto extremo sobre las cartas con las que trabajamos, tenemos un contacto muy íntimo con ellas y las usamos únicamente cuando hacemos una tirada. Y tenemos otros mazos que son los mazos con los cuales enseñamos. Muchos de nosotros nos introdujimos al arte de la cartomancia a través de las cartas españolas. Hay que recordar que los gitanos, que son muy avesados en este tipo de prácticas, utilizan cartas españolas. En nuestros cursos, muchas de las tiradas las iniciamos con cartas españolas, simplemente porque son las que se encuentran en las casas con mayor facilidad. Una carta de tipo de tarot marsellés es necesario ir a algún establecimiento especial, alguna santería donde las provea, mientras que las cartas
españolas, las de juego de mesas que se utilizan habitualmente para los juegos de salón, se las encuentra con más facilidad. Por eso muchos de nuestros cursos, algunas de las tiradas, se utilizan las cartas españolas. Los cursos más avanzados, donde se requiere una tirada un poco más desarrollada, sí utilizamos cartas de tarot. Pero hay que recordar que para poder utilizar cartas de tarot es necesario conocer la simbología de estas cartas. Estas cartas poseen 78 láminas, tienen arcanos menores sin figuras, que va del 1 al 10 en sus 4 palos. También tiene arcanos menores con figura, que tiene el valet, la reina, el rey y el caballero, también con sus 4 palos. Y tiene los 22 arcanos mayores que completan el mazo. Estas 78 cartas se necesita conocer el significado de cada una de ellas para intentar hacer alguna práctica. Por eso las cartas de tarot marsellés o de cualquiera de las variantes de tarot las dejamos para otra oportunidad. Nosotros en estos primeros cursos vamos a utilizar cartas de tipo española para que ustedes puedan entrar en contacto con este tipo de técnicas adivinatorias. Nosotros tenemos la plena seguridad que lo importante no es el mazo, no es el tipo de carta, sino que lo importante es el tarotista, el adivino. El adivino, la persona que se presta a ejercitar la adivinación a través de las cartas, es una persona que necesita entrenamiento. La intuición se desarrolla. Hay personas que pueden haber nacido con una capacidad adivinatoria mayor que otras y estar más predispuestas para este tipo de actividades. Hay otras que por sus circunstancias de vida se incorporaron en estas técnicas en edad avanzada y no tienen dotes naturales para la adivinación. Sin embargo, tenemos la seguridad que esas habilidades se pueden desarrollar. Nosotros creemos que la persona tiene capacidad, cualquier persona que sea, de adivinar. Por cuestiones culturales, religiosas, el arte de la adivinación le fue negado y a partir de esa negación la persona supone que no puede. Nosotros, más que enseñar, lo que hacemos es tratar de despertar la capacidad que ya tiene cada persona en sí mismo. Estos cursos son cursos de ejercitación, en general son cursos de técnica, donde lo que se desarrollan son maniobras de conteo, de tirada, de distribución de cartas, y una vez que ustedes se introduzcan en estos temas, la intuición les va a ir aflorando en forma natural en la medida que ustedes practiquen y en la medida que ustedes se concentren en esta actividad. También para mí es importante dejar en claro que hay personas que suelen tomar a la chacota o en broma este tipo de actividades y nosotros tampoco defendemos lo que hacemos, pero sí es importante advertir que en el mismo momento que usted toma las cartas con la intención de adivinar, está movilizando energías y que nosotros como humanos inmortales que somos, tenemos una capacidad limitada para poder entrar en contacto con esas entidades o energías. Entonces no es bueno utilizar estos elementos en forma graciosa o como broma. Quien se introduzca en estos temas, les recomendamos que lo hagan con el respeto que corresponde, no por nosotros,
sino porque en el momento que usted empezó a tirar, empezó a abrir canales, empezó a conectarse con energías, con entidades que no son de fácil manejo y que en muchos casos el contacto con ellas puede ser inclusive perjudicial para quienes se introducen en estos temas. Este es un tema que uno lo siente como una vocación, y quien no lo sienta así, lo conveniente es que no se introduzca en esto, que se dedique a otro tema. Este no es tema para juego, es un tema que les va a abrir un montón de posibilidades, un montón de oportunidades de vida, y van a poder conocer mucho de la realidad que nos circunda. En algún momento, cuando estudiaba y tenía un guía, se me ocurrieron también estas cuestiones y le preguntaba si las cartas de Tarot Marsellés eran mejor que tal otro tipo de cartas, podían ser mejores unas que otras. Y mi instructor, que era mi guía, que es una persona que nos abandonó por el año 90 y tantos, me comentó que cuando alguien es adivino, cuando alguien se transforma en un mántico, todo le genera señales, que hasta la hoja de un árbol caída se puede leer. De manera que no le vamos a dar tanta importancia al tipo de mazo que usamos, sino que para nosotros esto es un medio para desarrollar la intuición que, no tenemos dudas, ustedes ya la tienen. Solamente nos cabe a nosotros la tarea de despertar, de entrenar esa intuición que ustedes ya han traído. Muchas gracias.